Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la serie En Contexto. Estamos elaborando esta serie de retos de futuro, Puebla Retos de Futuro, tratando de hacer una prospectiva sobre los temas de agenda pública que vale la pena, sobre los cuales vale la pena reflexionar en estos meses electorales y de reflexionar sobre todo de temas que poca presencia tienen generalmente en los medios. Y hoy hemos escogido un tema del que se ha empezado a hablar recientemente, pero que no ha sido debidamente analizado, y que es el tema de estos jóvenes, de estos niños migrantes que llegaron a los Estados Unidos a principios de siglo y que ahora son jóvenes que esperan recibir educación, que esperan recibir apoyos y reconocimiento por parte del sistema americano, y que hay una gran tendencia, porque son estudiantes o jóvenes inmigrantes indocumentados, y hay una gran presión de que pudieran ser deportados. Vamos a hablar el día de hoy con dos especialistas. Está con nosotros el doctor José Luis García Aguilar, de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, José Luis. Gracias, Toño. Qué gusto, como siempre. Y la doctora Melba Navarro. Melba, bienvenida, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias, también doctor. especialista en estos temas de migración, de latinos. Y pues entremos un poco a establecer un poquito esta cuestión de contexto, ¿no? ¿Qué ha pasado hasta la administración Obama? Se crea un programa que se llama DACA, Acción de Prevención de estos jóvenes en situación de desprotección por la ley de inmigración. Sin embargo, cuando llega el presidente Trump, parece que todo esto cambia, y entonces hemos vivido una relación bilateral muy tensa, sobre todo en estos temas de migración, el muro fronterizo, las deportaciones. ¿Cómo nos podrías hacer una primera valoración sobre este momento? ¿Cómo no, Toño? Mira, primero muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto estar de nuevo aquí ya con muchos programas. Mira, yo lo que te diría es que, en efecto, la administración Trump, el arribo de esa nueva administración, vino a dislocar muchos de los asuntos que ya se creían, de alguna manera, administrados dentro de la relación. Es decir, la relación México-Estados Unidos es una relación que ya se sabe es muy compleja, ¿no? Por la misma complejidad, digamos, tiene varias perspectivas desde donde observarse y solucionar los problemas que presenta. La mayoría de ellos, desde mi punto de vista, realmente ya están formalizados, están institucionalizados. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente de quién esté en los gobiernos, ¿verdad?, la relación va caminando, ¿no? Por ejemplo, una cuestión fundamental es la cooperación en materia de seguridad. No todo, pero algunas cosas sí. Otra es, por ejemplo, la cooperación en materia medioambiental, que también tiene sus asegúnes, desde luego. Y una que era así como la joya de la corona en esos términos era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? De hecho, como tú sabes, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de sus fundamentos era precisamente que ya había una integración que en los 80 se denominó integración silenciosa, ¿no? Entonces, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte vino nada más a reconocer una realidad, una integración entre los tres países de América del Norte, ¿no? Y de ahí viene ya una serie de prácticas, ¿no?, que de alguna manera u otra contribuyeron y están contribuyendo a administrar los asuntos trilaterales, pero fundamentalmente los de la relación de Estados Unidos, que por mucho es mucho más, digamos, compleja que la relación entre Estados Unidos y Canadá. Hasta el presidente Obama, todas las cuestiones, y eso viene desde prácticamente la época del presidente Clinton, después viene todos los efectos que tuvo el 11 de septiembre de 2001 con el presidente Bush, ¿verdad? El presidente Obama se enfrenta a una situación política interna muy fuerte con respecto no solamente a la cuestión migratoria, sino a otro tipo de situaciones que tiene el Congreso en contra, ¿no? Y el gran problema ahí es que Estados Unidos tiene un equilibrio de poder real, ¿no?, dentro, ¿no? Ahí el Congreso es una cosa, el presidente es otra cosa. Entonces tienen que negociar, en fin. No ha habido una reforma migratoria profunda desde los 80s. Entonces está paralizado aquello, como ya dicen, ¿verdad? Está roto el sistema migratorio en los Estados Unidos. Pero aparte de todo esto, se securitizó, ¿verdad?, la cuestión migratoria. ¿Qué quiere decir eso?
quiere decir que prácticamente todo el que entra a Estados Unidos, en principio, ¿verdad? Sobre todo si entran ilegalmente, como ellos dicen allá, en principio pueden ser criminales. O sea, hay una criminalización de la inmigración ilegal. Bueno, como todos sabemos, pues pasa de todo, ¿no? No solamente pasa, no sé, así como hay, digamos, bandas, ¿no? Que sobre todo vienen de América de América Central, ¿no? Sobre todo de Honduras, El Salvador, en fin, como la famosa Mara Salvatrucha. Pero muchos políticos, ahora sí, incluyendo Donald Trump, ¿verdad?, toman como pretexto todo lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces no solamente está seguritizado el asunto, ¿verdad?, en la frontera con respecto a la inmigración, sino que también se hace de esto toda una agenda de carácter político, ¿verdad? Y entonces prácticamente el asunto de la inmigración, que se puede, o sea, de antemano ya es un asunto muy sensible para la opinión pública norteamericana. Por eso es que no ha habido un consenso o al menos ciertos acuerdos que permitan llevar más allá las muchas propuestas que ha habido en el Congreso, porque propuestas sí ha habido. Sí, exacto, ¿no? es lo que te iba a comentar. Exacto, y de hecho el famoso DACA, el que tú te refieres, del presidente Obama, o se llevó a cabo por una acción ejecutiva del presidente, es decir, no tuvo que pasar por el Congreso de los Estados Unidos, que es lo que está ahorita. Entonces, bueno, precisamente gana Trump, y para tratar de echar atrás esto, o sea, esta famosa acción ejecutiva que tiene que ver con los que llegaron, ¿verdad?, niños, ¿no?, y que fueron llevados por sus padres o que fueron en busca de sus padres. Y que ya están allá, siguen teniendo un estatus ilegal, ¿no?, o indocumentado, si lo queremos ver así, y ahora pues ya son adultos, muchos de ellos tienen carreras universitarias, muchos de ellos tienen por lo menos high school, ¿verdad? Son personas muy productivas, quizá no hablen español, quizá no han regresado a sus países de origen, ¿verdad? Y es potencialmente una parte de la población en Estados Unidos muy productiva, ¿verdad?, que realmente el presidente Obama creo que vio ese asunto, ¿no? Es decir, la proyección de una parte de la población que puede contribuir en mucho al progreso de la sociedad norteamericana. Así es. Quisiera regresarme un poquito. Cuando el presidente Obama se plantea como presidente, como candidato del Partido Demócrata, una de las grandes demandas del sector latino es precisamente la reforma migratoria. Y en las dos elecciones, tanto en la primera como en la segunda, es un tema muy fuerte, ¿no? Primero, de que haga la reforma migratoria y después, en la reelección, que cumpla con esa reforma migratoria, ¿no? Entonces, el tema es un tema que viene desde administraciones anteriores y que obviamente parece que empezaría aquí, ¿no? Entonces, Así es, doctor. Justo en este tema, el candidato Obama justamente representaba a estas minorías de color, a estas minorías latinas, a estas minorías que él argumentó en sus discursos que nunca habían sido consideradas. Pero la realidad es que el tema latino, el tema migratorio, siempre había sido mucho más cercano de los representantes del Partido Republicano que no de los demócratas. Sin embargo, en su discurso, que sabemos Obama es un gran orador, supo acercarse a estas minorías y tenía promesas muy altas. Entonces, efectivamente, se le favorece con el voto, pero la gente dice, bueno, entonces ahora viene de vuelta. Y es aquí donde surgen con mucha más fuerza estos grupos de presión organizados de manera latina, en los que reclaman que se comprometan y se solucionen las demandas que él había estado comentando en campaña. Y entonces, la verdad es que sí fue muy dura la actitud de los latinos hacia el presidente Obama para que les cumpliera. Entonces, con este antecedente, la presión que tuvieron los demócratas para resolver no les daba con el Congreso que tenían. Y entonces sí es una realidad. Los congresos finalmente son los que permiten que los gobernantes puedan ejercer las promesas que se han hecho en campaña. Así, finalmente, después de varios intentos fallidos de que pudiera avanzar la reforma migratoria, a través del Departamento de Homeland Security con Janet Napolitano, se da este decreto en el que se permite esta mal llamada de alguna manera amnistía para
los niños que mencionaba Obama, que vinieron a Estados Unidos sin haber pedido llegar ahí, y en muchos casos sin hablar el idioma, y en muchos otros sin siquiera conocer cuáles son las raíces de ese lugar al que en un papel pertenecen. Claro. Pues si quieren vamos a hacer una primera pausa para que hablemos un poquito quiénes son, ¿no? Dónde están estos y cuál es la significación, sobre todo, ¿no? Política y social que tienen estos jóvenes latinos en Estados Unidos. Regresamos en un momento a En Contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando del programa DACA y de estos jóvenes soñadores que ahora representan un tema importante dentro de la relación bilateral México-Estados Unidos. Pues decíamos en el primer bloque, hay una acción ejecutiva por parte del presidente Obama ante la imposibilidad de sacar una ley en el Congreso durante 2 periodos, para poder, de alguna manera, proteger, ¿no? de una deportación. Sin embargo, Obama es considerado desde nuestra perspectiva latinoamericanista como un protector de los derechos de los indocumentados. Sin embargo, sabemos que hizo una enorme cantidad de deportaciones, ¿no? Es algo que también tendríamos que considerar, ¿no? Sí, claro, desde luego. Mira, lo que pasa es que hay una ley, ¿no? Entonces, pues tienen que aplicar esa ley. Entonces, pues sí, el presidente Obama fue muy efectivo en eso, porque también, como bien se dijo aquí, la política norteamericana es muy, digamos, muy dispersa y tiene varios públicos, varias agendas también, ¿no? El Partido Demócrata, como el Partido Republicano también, pues responden a diferentes intereses regionales, de ciudades, en fin, ¿no? Entonces, pues es muy difícil complacer a todos, pero lo que sí es cierto es que efectivamente el presidente Obama, con esa coalición de minorías con la que llega también a la presidencia de los Estados Unidos, pues tiene que empezar a cumplir. Y los latinos en ese sentido sí fueron muy, digamos, estuvieron muy organizados, fueron muy activos en exigirle al presidente Obama que cumpliera sus promesas. Muchas de esas promesas, para que vean que ya también, ¿verdad? Esas promesas que no se pueden cumplir, pues no se pueden porque tienen que pasar por el Congreso. Entonces, pero ante la presión, ¿verdad? Y desde luego también había una cuestión humanitaria, porque también en esos años, estoy hablando más o menos de 2010, 2011, se presentó un problema muy fuerte en términos humanitarios en la frontera de México-Estados Unidos. Cuando empezaron a llegar estos niños ahí y de repente, ¿verdad? Pues se quedaban en la frontera, los municipios de la frontera no tenían manera cómo enfrentar eso, los que lograban pasar pues obviamente eran apresados por la patrulla fronteriza, muchos de ellos eran llevados a los centros de detención, violando derechos humanos. Entonces, de hecho, eso provocó una reunión entre Peña Nieto y el presidente Obama para tratar de solucionar ya el problema de carácter humanitario que se estaba generando en la frontera. Entonces, la presión fue tanta que sí, efectivamente, había de alguna manera que poner un cierto orden, ¿no? Pero sobre todo porque también los que llegaron antes empezaron a crecer. Y entonces, bueno, mira, se dice que aproximadamente hay unos 890,000 Dreamers, ¿no?, en los Estados Unidos, de los cuales 690,000 están en el programa DACA. Y están distribuidos sobre todo, fíjate, esto es muy interesante, o sea, si uno lo compara, por ejemplo, con los migrantes de los 50, 60, 70 incluso, ¿no?, que estaban en áreas rurales, pues ahora se concentran fundamentalmente en áreas urbanas. Claro. Y la gran mayoría, un 37% de ellos, no pasa los 27 años de edad. Entonces son jóvenes, como decía anteriormente,
con grados universitarios, al menos con preparatoria, el equivalente a preparatoria, high school, ¿no? Y que están movilizados. Entonces eso representa también, sobre todo en una sociedad democrática como los Estados Unidos, pues no solamente, digamos, responder a la presión que ellos que han estado haciendo, sino también representan el potencial de voto. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues hasta ahora, pero fíjate cómo es el contraste, ¿no? Por un lado está la retórica y toda la clientela política que sigue al presidente Trump, que es, digamos, los que no quieren que estos se queden ahí porque no nacieron en los Estados Unidos. Eso responde a este lenguaje nativista que tiene el presidente Trump y sus seguidores, ¿no? Y la criminalización que ello implica. Pero por el otro lado está la idea de que, ok, bueno, nosotros no pedimos llegar aquí, llegamos aquí por nuestros papás, los venimos a buscar, en fin, ¿no? Y llegamos chavos, ¿no? O sea, claro. Somos tan americanos como ustedes, ¿no? Y en momentos donde existían las condiciones para este flujo migratorio masivo. Exactamente. Y fíjate, de llevarse a cabo la deportación de estos chicos, Estados Unidos estaría perdiendo un capital humano, un capital intelectual impresionante. Sí, que esa es la parte que me interesa también abordar. Melba, estamos hablando entonces de jovencitos, de niños que en los 90s y a principios del siglo XXI empiezan a emigrar, ¿no? Ya sea con sus papás o yendo en búsqueda de ellos. Sus familias. Y como bien decías, ahorita tienen entre 18 y 27 años, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cómo podíamos hacer un pequeño perfil de estos jóvenes, que por eso se les ha llamado un poco soñadores, ¿no? Porque aspiran a educarse, aspiran a incorporarse al sistema económico, aspiran incluso a quedarse en Estados Unidos e incluso hasta regularizar su situación migratoria, ¿no? Así es, doctor. Este juego de palabras de DREAM con soñadores, con las siglas de los primeros intentos de las reformas que se presentaban en el Congreso, justamente resumen las esperanzas que tiene este clúster de jóvenes. Se podrían decir en términos generales que están ubicados como en los extremos del país. Sabemos que hay muchos migrantes, en el caso mexicano, en Texas, en Nueva York, en el caso concreto de Puebla, Passaic, dirían por ahí Puebla, York, un espacio donde puede uno ir caminando y encontrar envíos de dinero a pueblitos que quizás la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos ubicar en el mapa. Por otro lado, tenemos también la cercanía con Los Ángeles, también hay mucho migrante, pero también hay otras concentraciones de latinos que son muy importantes por el poder político que representan, que son los que radican, por ejemplo, en Florida. Es un grupo distinto, hay muchos cubanos y en este momento también hay muchos venezolanos. La crisis que está pasando este país tiene a los empresarios y a la clase media alta del país venezolano radicando en Florida para encontrar una forma de alivio. Y regresamos a este tema de lo que implica Estados Unidos. Implica este espacio en el que sabemos que hay mucha más seguridad que nuestros países latinos, en el que sabemos que hay un respeto innegable a los derechos humanos, pero que también es cierto que con todo este tema se han ido mostrando los lados negativos del país norteamericano. Y resulta que justamente en la época de Obama no solamente hubo muchas deportaciones, sino que hubo una cacería a mujeres embarazadas. Y está documentado por la prensa cómo buscaban en concreto a mujeres evidentemente embarazadas para deportarlas antes de que pudieran tener a sus hijos en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que el discurso que se tiene para hablar de los Dreamers es reduccionista por cualquiera de los dos lados. Ni todo está bien con reconocer que se llevaron a sus hijos de una forma ilegal y que ahora se busca un camino legal para que estén ahí, y tampoco es cierto que todos los ilegales que los indocumentados sean bad hombres, como lo marca el presidente Trump. Entonces, yo quisiera precisar cuáles eran los requisitos para ser beneficiario de la DACA. De manera muy simple, haber llegado a Estados Unidos antes de haber cumplido los 16 años, tener mínimo 15 años y máximo 31 al 15 de junio de 2012,
o al momento de solicitar en los años más adelante. Haber vivido en Estados Unidos de forma continua desde junio de 2007 o antes de esa fecha. Y para eso tenían que demostrarlo de muchísimas maneras, poniendo las residencias en las que habían estado, las escuelas en las que habían cursado. Es decir, prácticamente era una radiografía de su vida ante el Estado. Y ahorita voy a retomar este otro punto. Después, tener diploma de bachillerato, diploma o estar estudiando alguno de estos. Finalmente, no tener antecedentes criminales. Y aquí pensamos en antecedentes criminales y pensamos en un violador, en un homicida. Y para Estados Unidos un antecedente criminal es una violación de tráfico o una violación de tráfico, pasarte un alto, estar haciendo ruido en tu casa. Estas cosas tan menores se le consideran como cosas criminales. Ahora, regreso al punto de haber dado tanta información. Los Dreamers, que hasta ahorita más o menos están tranquilos, porque aunque el presidente Obama dijo no más DACA, finalmente hay diferentes jueces que han estado pugnando porque... El presidente Trump. Ajá. Perdón, el presidente Trump han estado sacando algunas apelaciones en las cuales se permite que se siga otorgando esto. Sin embargo, los medios latinos le están diciendo a su público que ya no vayan a inscribirse, porque al momento que ellos están inscribiéndose, toda esta información es conocida por el gobierno y es una forma de buscarlos y no deportarlos a ellos, pero sí deportar a sus familias. Claro. Sí, se hace mucho más visible, ¿no? La situación. Porque, digamos, les dejo también esta pregunta antes del corte. Cuando llega el presidente Trump, decide él suspender el programa. O sea, no manda una iniciativa al Congreso, sino hay nuevamente una orden ejecutiva, ¿no? Primariamente, y algunos jueces deciden detener, no cancelar, pero sí detener de alguna manera esa orden ejecutiva, mientras el Congreso toma alguna resolución, ¿no? Sí. Vamos a hacer este segundo corte y seguimos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto y precisamente hablábamos ahorita, o sea, no todos los Dreamers son mexicanos, tampoco no todos los Dreamers son latinoamericanos, claro, es la mayoría, ¿no? Pero esta percepción un poco anglosajona de que todo lo que no es blanco es extraño, es ajeno, ¿no? Y entonces se agarra parejo y se dice, todos los del Río Bravo hacia abajo son lo mismo, ¿no? Exacto. Pero no necesariamente. Bueno, y dejábamos un poco esta pregunta, es decir, ¿qué hace que el presidente Trump decida terminar con este programa que finalmente tiene un origen humanitario? Bueno, básicamente su propia agenda política, ¿no? Y no solamente eso, sino aparte, esta idea que tú acabas de expresar ahora, digamos, de la biopolítica de la seguridad, por así decirlo, ¿no? Es decir, la seguritización y la criminalización de la inmigración, ¿no? Esa es la cosa, o sea, mira, las democracias, digamos, su lado bueno, pero al mismo tiempo su lado malo, es que obliga a quienes son electos por los ciudadanos o por sus conciudadanos a cumplir agendas. Entonces, pues cuando uno ve la campaña en la que gana Trump, ¿quiénes son los que votaron por Trump? ¿Dónde están? ¿Verdad? ¿Qué es lo que piensan con respecto a muchas cosas? Incluso cuál es su visión del mundo. Pues te puedes dar cuenta que porque está Trump ahí, ¿verdad? Por un lado, y por el otro lado porque hace cosas como las que hace, ¿no? Muy recientemente, ¿verdad? Todos sabemos que él ha estado diciendo que lo ha rectificado en algunas oportunidades, ha utilizado la palabra que son animales, ¿no? Claro, ya después lo dijo que refiriéndose a sobre todo la Mara Salvatrucha de Honduras, pero bueno,
o sea, eso te dice mucho del tipo de lenguaje, del tipo de idea que solamente Trump representa. Es decir, él lo dice ¿por qué? Porque forma parte de un discurso que va dirigido a una parte de ese electorado que votó por él, que es como su voto duro, si tú lo quieres ver así, ¿verdad? En un contexto en el que estamos a 3 meses, 4 meses de elecciones intermedias de su mandato. Así es. Entonces tiene una carga política muy, muy fuerte, ¿no? Y esto va a seguir así, o sea, esperemos que esto se cargue más, ¿no? Pero mira, lo interesante del asunto desde mi punto de vista es que estos jóvenes, perdón, se están, digamos, se están desenvolviendo, se están politizando, están activándose políticamente. Y eso me parece muy bien. Cuando uno ve la distribución según el Pew Center, ¿no? Que tengo yo aquí, el Pew Research Center, que hace muchas cosas, sobre todo de migración. Mira, la mayoría de estos jóvenes están en ciudades como, por ejemplo, efectivamente Los Ángeles, como por ejemplo Nueva York, en Washington, en Chicago, en San Francisco, en Miami, en Dallas, en Denver. O sea, te puedes dar cuenta que son centros urbanos de ciudades importantes, ¿no? Que pues prácticamente dominan la agenda, digamos, de la política contemporánea de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí tú ves, ¿verdad? Sobre todo, a ver, y efectivamente, viendo las cifras, la mayoría, el país que tiene mayor número de Dreamers es México, con el 70%, pero hay gente que viene hasta de Corea del Sur, que es el 1%, de Filipinas, menos del 1%, de Venezuela, menos del 1%, pero la mayoría son de origen latinoamericano. Así es. Entonces es comprensible que así sea, Claro, porque claro. digamos que esa movilización y digamos esa identificación con lo latinoamericano, y por eso la exigencia, ¿verdad?, de aquellos que apoyan a Trump, de su electorado, de decir, ¿sabes qué? Tienes que sellar la frontera, y la mejor manera de sellarlo es poner algo material ahí. Claro. ¿Qué cosa? Un muro. Y Así es que justamente esto que nos menciona, doctor, es completamente real. A Obama le pasó, Obama tuvo la presión latina para resolver. Trump tiene la presión de los grupos extremistas por resolver el mismo problema desde distintas ópticas. Yo agregaría que Trump tiene esta situación de darle a su público lo que él prometió y por lo cual recibió tantos aplausos, pero también hay algo en la historia del presidente Trump eminentemente racista. Y es que su padre, tal vez no magnate, pero sí un buen empresario de bienes raíces, se negaba a vender sus casas a los afroamericanos, negros llamados en aquel momento. Entonces, seguramente él no se podrá apartar de esta forma en la que fue educado y en la que fue programado. Y para él está bien ver menos al diferente. Y por más que él quiera de pronto venir, como lo hizo en la visita a México, a dar un discurso más conciliador, al final del día siempre sale algo como lo que pasó recientemente al hablar de animales para referirse a algunos países latinoamericanos, al hablar de shitty holes para referirse igual a países latinoamericanos y africanos, y al hablar, insisto, de bad hombres, y estos mitos urbanos de que si le pusieron el cuerno o no con el jardinero y demás, al final lo que nos muestran es que Trump realmente es así. Trump realmente es una persona racista que conoce muy poco de geografía, que no es una persona culta, que cuando habla mal de mexicanos no se refiere a mexicanos, se refiere a todos los latinos, se refiere a todos los que tenemos la piel con algún tipo de color. Con algún tono, pero que además representa una manera de pensar de un sector importante, ¿no? Si no mayoritario, por lo menos importante, sobre lo latino, sobre la América después del Río Bravo, ¿no? Así es. Y que por eso hay una gran consistencia, de alguna manera, entre el discurso de Obama y lo que piensa mucha gente en Texas, en Alabama, como bien decías, en esos sectores muy tradicionales, muy conservadores, muy religiosos, ¿no? Ese medio oeste que finalmente le dio el triunfo, y en donde está ese pensamiento conservador, tradicional, ¿no?
Y yo les haría esta pregunta un poco que se ha de estar haciendo nuestro público. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Puebla? Es decir, esto que está pasando con estos muchachitos que se fueron, ¿qué tendría que ver con Puebla si es que hay alguna acción ejecutiva que los llegara a deportar o que les suspendiera el programa DACA? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un estado como Puebla si tuvieran que regresar esos jóvenes, si fueran deportados? ¿Habría alguna presión sobre nuestro sistema educativo? Claro. ¿Habría un problema social? ¿Cómo ven ustedes esta parte? Mira, yo lo que diría es que Puebla pues, tiene prácticamente las 3 grandes partes de un proceso migratorio. Expulsa gente, recibe gente y por aquí pasa gente. Entonces eso lo hace muy complejo. Claro. No es el único estado con esas características en México, de todo el país es así. Pero Puebla en particular, pues, se mencionó ya esta idea de Puebla York, ¿verdad? Y de Los Ángeles también, en fin. Yo creo que no hemos pensado realmente, no se ha planteado el asunto de manera adecuada. En primer lugar, porque no está claro qué va a pasar allá. O sea, un día se dice que ya no se va a hacer, otro día le echan la culpa al Congreso, entonces también no hay claridad en los Estados Unidos con respecto a eso. Pero yo creo que más vale estar prevenido. Y lo peor de todo, Toño, es que yo creo que no hay una idea clara qué hacer. Digamos, supongamos el peor de los escenarios, que haya un flujo masivo de deportaciones y que nos llegan acá. Y muchos de ellos están quizás en edad universitaria, es decir, cursar una licenciatura. Yo no veo en ninguna universidad aquí de Puebla una idea muy concreta para atraer a estas personas, ¿no? ¿Cómo se van a financiar esos estudios? Porque supongamos que así suceda, pues van a incrementar la matrícula. Hay más profesores para eso, tenemos la infraestructura para eso. ¿Cómo se van a pagar colegiaturas si es que se tienen que pagar, ¿no? ¿Dónde van a vivir? Ok, supongamos solamente por el puro argumento, ¿verdad? Que sí podemos asumir eso. Y después, ¿dónde van a trabajar? Exacto. ¿En qué parte van a trabajar? ¿En qué sector de la economía van a trabajar? O sea, no es algo fácil, ¿no? Es decir, les vamos a dar salud, les vamos a dar educación, los vamos a recibir con los brazos abiertos, en fin. Pues es el momento en que lleguen y después, ¿qué? ¿Van a vivir siempre en el seguro, en el ISSSTEP o qué? ¿No? O sea, ahí son preguntas muy concretas, ¿verdad? Que por lo menos en el contexto en el que se está grabando este programa, pues están en otras cosas los candidatos, pero yo al menos no he visto una propuesta clara con respecto a esto. Ahora, también es una cuestión de largo alcance. No sabemos qué vaya a pasar. Exacto. Realmente no sabemos qué vaya a pasar. No sabemos cuántos puedan venir a Puebla. O sea, sí sabemos el número completo, ¿verdad? O más o menos aproximado, ¿verdad? De cuántos Dreamers hay y cuántos pueden ser, pero no sabemos cuántos van a llegar a Puebla. Y además no sabemos si realmente van a llegar a Puebla o si quieran. O sea, la gran mayoría no se quiere venir. No se quiere regresar. Esa es la realidad. No se quieren venir. Y tienen toda la razón. Oye, si yo puedo estar en un community college en Estados Unidos, o a lo mejor tengo una beca para estudiar, no sé, en Dartmouth College, en Connecticut, ¿verdad? Y me sacan, pues francamente haría todo lo posible para que no me saquen, porque es un privilegio estudiar en un Dartmouth College. Claro. ¿No? Sí. Y hay otro aspecto también, es decir, aparentemente se dice que no saben inglés, pero algunos de ellos sí tienen esas habilidades. Es decir, han sido ya conformados en una sociedad que les ha dado una serie de beneficios. Exacto. Más y bien obviamente, hablan español. Exacto. Y que al regresar a México, obviamente ellos traen otro componente cultural, ¿no? Claro. Para el cual, pues obviamente están fuera de contexto, ¿no? Por supuesto. Así es, doctor. Y creo que son cosas también muy sencillas. El tema de las remesas. Con lo que estamos recibiendo de parte de los trabajadores en Estados Unidos, se mantienen muchas familias en este estado. Entonces, ¿qué va a pasar con esas familias que tengan que ser mantenidas con los sueldos que se pagan en México? Ya no nos van a dar las cuentas. Por otro lado, el tema cultural. Son lugares donde están acostumbrados a vivir sin hombres, porque todos los hombres se han ido al otro lado del río. Entonces, el choque cultural que puede significar para las familias, el retorno de los hombres a las casas y el tema educativo. Aunque hay universidades que tienen el esfuerzo por plantear algo,
hay muchos Dreamers que no tienen interés en regresar. Exacto. Sí, sí, no. Es decir, y hay que pensar en ellos ya como gente que sus padres quizás estuvieron acá y ya no están aquí. A lo mejor a sus padres sí los deportan o ya los deportaron, ¿verdad? Pero ellos están ya en otra realidad. Es decir, ellos ya están con otras vidas allá, en fin. Mira, la gran mayoría son solteros, por cierto. Entonces, bueno, quizás digamos como la idea de que pueden rehacer sus vidas acá, pero no lo quieren hacer. Claro. Sí, porque finalmente, y tal vez ese sea el punto importante, es gente, son talentos que ya perdió el país y que ganó Estados Unidos, ¿no? Porque son muchachos trabajadores, preparados, Creados que allá. obviamente se incorporarán al sistema una vez inducidos a ese, ¿no? Vamos a hacer nuestro tercer corte y regresamos En Contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando sobre los Dreamers y decíamos, es un talento que ya perdimos. La pregunta también sería, ¿estamos dispuestos a seguir perdiendo talentos? No solamente jóvenes que van en busca de sus padres o en búsqueda de nuevas posibilidades de desarrollo, sino también, como bien decías, estamos en una zona migrante, yo no veo que haya una política explícita a nivel regional, incluso nacional, para darles oportunidades y limitar la migración, ¿no? Ya no exponerlos a estas políticas persecutorias que se están llevando en Estados Unidos. O sea, esto nos lleva a la política pública. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se podría sugerir a los nuevos gobiernos, tanto de carácter federal, estatal e incluso municipal, pues para enfrentar este tema de la migración, que sigue siendo un problema importante para nuestro país, ¿no? Mira, yo creo que sí va a generar muchas presiones, sobre todo en los mercados laborales, porque, mira, nada más una cuestión que tiene que ver con las habilidades, ¿no? O las competencias, si tú lo quieres ver así. Alguien que venga de Estados Unidos hablando inglés de antemano ya tiene digamos, una ventaja con respecto a algún graduado aquí que no tenga esa competencia del idioma. Así de simple. Claro. ¿No? Y por lo tanto su salario va a ser mayor. Entonces va a generar aquí también una inconformidad, ¿verdad?, con respecto a los que no pueden tener ese tipo de trabajo, porque no hay para todos, ¿no? Por la cuestión del idioma. Entonces, mientras nosotros tampoco hagamos que nuestro sistema educativo genere las competencias y habilidades suficientes, ¿verdad?, para ese tipo de situación, entonces pues ahí va a ser un desorden, un caos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar esto nos está llegando así. Como seguramente ustedes saben, durante muchos años, y creo que hasta ahora todavía, se decía que la política del gobierno mexicano en materia poblacional, que incluye lo de la migración, era no tener política. Ahora se dice que sí se tiene, pero fundamentalmente tiene que ver con la seguridad. Y en muchos casos, y yo creo que algunos de los que dicen esto tienen razón, estamos haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos, sobre todo en la frontera sur, pero no vemos los beneficios para nosotros tampoco. Y eso quiere decir que no hay una política pública explícita para ver qué hacemos con todos los que pasan, con los que regresan, en fin, simplemente Exacto. están ahí en la frontera y generan problemas y ahí están, ¿qué hacemos más? Mira, yo creo que ahí hay que ver los diferentes planos. En primer lugar, yo creo que hay muchos países que han enfrentado esta situación en el mundo. Y a través de Naciones Unidas, a través de ACNUR, o sea, del Alto Comisionado de Refugiados, en fin, se empiezan a crear programas, en fin, para integrar sobre todo a la gente que se regresa pero que no tiene estas habilidades. Esta gente, sobre todo los que tienen ya, digamos, una educación universitaria, sí va a requerir, ¿verdad?, de un tipo de inserción que hasta ahorita ni siquiera nuestros propios universitarios la tienen. Así es.
Entonces no estamos preparados para eso. ¿Qué hacer Ni frente para a eso? recibir, ni para ni para enfrentarlo. enfrentarlo. Entonces, ahí la cuestión es que ahora sí nos ganó el futuro, pero algo tenemos que hacer. Y yo lo que creo primero es, lo primerito, empezar a hacer atractivo el mercado laboral. ¿Cómo? Subiendo salarios. Porque imagínate, estos cuates están trabajando, aunque sea en una cafetería, y ganan, ¿verdad?, 5 o 6 veces más, 10 veces más que Un cualquiera ejecutivo mexicano. que Claro. que acaba de salir licenciatura. Sí, con ingeniero, por ejemplo. Exacto, ¿no? Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta, ¿no?, de la disparidad salarial que hay. O sea, el gran problema de México realmente son los bajos salarios. Así es. Y es lo que nos hace competitivo en muchas cosas. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Quizás ellos puedan venir no solamente a presionar el mercado laboral para que suban los salarios, ¿verdad?, porque la productividad va a ser mayor por la innovación que ellos pueden traer, sino aparte pueden traer otro tipo de competencias, ¿verdad?, debido al entrenamiento que tuvieron allá. Exacto. Entonces nosotros sí podríamos salir ganando, pero siempre y cuando hagamos, digamos, que sea atractivo el asunto, y eso tiene que ver con el sector productivo. Y si es el sector productivo, entonces el gobierno, ¿qué incentivos va a dar al sector productivo para atraer ese tipo de gente y también atraer a los que están saliendo de aquí y que puedan competir, ¿verdad? Que no ha podido asimilarlos ampliamente, sino que ha ido dejando un ejército ahí industrial de reserva, ¿no? Como sí, se decía, exacto. Y que en realidad año con año se van sumando, ¿no? Ahora, yo creo que para lograr esto, que es absolutamente pertinente, tiene que haber un conocimiento real del problema y de las personas. No es algo que ha pasado únicamente con los gobiernos mexicanos, también los gobiernos de Estados Unidos han usado a los migrantes, han usado a los latinos y hasta cierto punto se han ido acostumbrando a este papel de vienen elecciones, me llaman, me invitan, me dan un discurso, soy importante, pero la verdad es que ni aquí ni allá se ha dado una solución integral porque no hay un verdadero conocimiento de esta gente. Hay asociaciones, hay algunas figuras políticas que se han acercado, pero en realidad no han tenido la capacidad de pasar estos esfuerzos, digamos, personales a una verdadera política pública integral que pueda dar algún alivio real desde este lado. Estamos nosotros, incluso como mexicanos, exigiendo que el gobierno de Estados Unidos plantee una solución y no estamos trabajando con la gente que tenemos acá, no estamos dando equidad en las oportunidades, no conocemos siquiera las realidades migrantes y yo insisto mucho en conocerla con nombre y apellido porque cada historia es distinta, cada realidad es diferente. Y la verdad es que el tema migratorio, como lo vimos en el debate, pues es un tema que se trata por encimita, ¿no? No hay una propuesta real de nadie. No es un aplauso para alguien. Mira, lo hemos platicado mucho José Luis y yo, ¿no? En los 80s surge toda esta perspectiva mexicana del estudio de las relaciones México-Estados Unidos y que ahora poco a poco ya no existen ni los programas, ni los centros, ni los especialistas, ¿no? Se hicieron viejos los especialistas en relaciones México-Estados Unidos, o algunos de los pioneros fallecieron, ¿no? Sí, claro, entonces ya no hay ese, y también el tema de la migración, como que ya pasó de moda, ¿no? Muchos investigadores que estaban metidos, dijeron, no, pues ya no. Y sin embargo ibas tú en los 80s a Nueva York, al consulado, y veías un desorden, ¿no? Ahora vas al consulado y todo el mundo está organizado y todo el mundo sabe precisamente el rol político, económico, social que juega, ¿no? Y eso no se transfiere a México, ¿no? Es decir, los que están allá sí están conscientes del rol que les toca jugar. Y conocen a su comunidad, doctor, perdón que interrumpa. Y aquí no, exacto. Pero la conocen, le hablan de tú, está el cónsul y recibe a las personas y sabe quiénes son y sabe qué problema trae. Y él está tratando de hacer también alianzas con universidades y con centros de investigación desde allá, pero necesitamos que sea equiparable, ¿no? Así es. Que también desde aquí se tenga una política. Mira, qué bueno que José Antonio Meyer sacó esta cuestión, digamos, como de los antecedentes de los estudios, primero en Estados Unidos, pues ya de Norteamérica, porque en efecto, por ahí de mediados de los 80s, salió este reporte, que tú te vas a acordar de ese reporte que se llama La relación México-Estados Unidos, los desafíos de la interdependencia. De ahí salieron varias cosas, entre ellos, por ejemplo, la creación de programas de investigación. No es que no se hiciera investigación sobre Estados Unidos en particular,
pero no era de una manera, digamos, ordenada. Había investigadores por ahí que hacían sobre historia de Estados Unidos, en fin, pero no en programas de investigación y mucho menos con, por ejemplo, posgrados, como el que nosotros cursamos, ¿verdad? Pero, digamos que estaba enmarcado esto en este reporte en la muy famosa teoría de la interdependencia que se desarrolló en aquellos años, que tiene un concepto en particular muy importante, y es la cuestión de la transnacionalización. Lo que tú acabas de decir con respecto a las comunidades que viven allá, de cómo el cónsul las puede conocer, ¿verdad? Y de cómo ellos se conectan. Eso es, digamos, una de las ventajas que tiene la globalización. También ya se veía desde los 80s. Se conectan con sus comunidades de origen. Eso se llama una relación transnacional, cuando los gobiernos centrales o nacionales, ¿verdad?, directamente no se involucran en las transacciones o en los contactos que tienen estos grupos. Exacto. Se organizan autónomamente, entran en contacto con otras naciones, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, con sus comunidades de origen, sin mediar un gobierno. Eso ha crecido. O sea, nuestra relación con Estados Unidos es de una interdependencia, pero ya no como en los 80s. Ahorita estamos hablando de una interdependencia profunda y no solamente compleja, sino aparte extensa. Es extensa y profunda al mismo tiempo. Entonces tenemos comunidades, ¿verdad?, como tú lo dijiste aquí en México, que ya se fueron, se están vaciando, puros viejitos, ¿verdad?, en fin. Señoras, ¿no? Señoras, en fin. Pero los hijos de ellos allá están, son estos dreamers. Así es. Y mandan dinero, los papás. Se comunican entre ellos, ¿verdad? Todavía hacen fiestas, vienen a las fiestas, en fin. Vienen a las fiestas porque están sus abuelos, están sus padres, pero ellos ya lo ven muy lejano. O tienen estas ideas así de que... románticas. Sí, exacto, ¿no? O bueno, los que salen en Hollywood, ¿no? El Día de Muertos, así, ¿no? Entonces, pero va a llegar un momento en el que esto se va a terminar. Y entonces el vínculo cultural, social, se va a perder. Se va a perder, Exacto. claro. Entonces, pero de todos modos, ¿verdad? Ahí están estos cuates que efectivamente piensan que en algún momento ya no van a tener este vínculo de mexicanidad, ¿no? Pero los van a expulsar Claro. a un país que ya no quieren estar. Esa es la cuestión más grave. Se está ¿no? repitiendo un poco el fenómeno del siglo XIX con los mexicoamericanos, ¿no? Que de repente le dicen, la frontera ya se movió y quedaste Exacto. de este lado. Se quedaron ahí. Y entonces, es el origen del movimiento chicano. Exacto. ¿no? Y entonces, ¿y ahora qué hago? ¿No? Es decir, pero me parece, ya nada más un minuto, que estamos ante uno de los grandes temas de política pública que desgraciadamente nuestros gobiernos regionales y nacionales no hemos querido abordar y que lo tendremos que seguir analizando en un nuevo programa porque ya se nos acabó el tiempo. Y les agradezco mucho, José Luis, Melba. Gracias. Esperemos podernos reunir en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Muy buenas noches. Este fue un programa más de En Contexto.